Bien, en la última grabación nos habíamos quedado en las bienaventuranzas y al final con lo que el Señor nos dice sean la sal de la tierra y la luz del mundo. Solo conocer y entender este discurso del capítulo 5 y ponerlo en práctica hace de un seguidor de Cristo un cristiano verdadero. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que seamos cumplidores de su palabra para poder ser buenos seguidores de Cristo. Y ahora vamos a seguir viendo el capítulo 5, pero en el versículo 17 ya. Y vemos que Mateo pone a Jesús como un judío muy cumplidor de la ley. Y aquí habla en términos muy judíos. La ley y los profetas. La ley y los profetas estaban siempre eh, prefigurados por Moisés y Elías. Y el autor de este evangelio, no nos olvidemos que fue escrito el año 70, cuando ya muchas comunidades cristianas se habían formado, y da muestras de que Jesús consideraba que la unión entre el judaísmo y el cristianismo es absoluta. Y este es el pasaje más claro al respecto. En la mentalidad de Mateo, el verdadero cristiano es judío y el verdadero judío es cristiano. Pablo es el que choca con esto, porque no consideraba esta posibilidad. Pablo murió decapitado unos 30 años antes de que se escribiera este evangelio, y seguramente el autor no conoció mucho de Pablo, que en sus cartas auténticas se ve que estaba dividido en él mismo, porque quería ser cristiano, pero no quería dejar de ser judío. Y eso lo vemos muy claramente en la carta a los romanos. Aunque aún así llega a una posible solución. Pero esta idea del Evangelio según San Mateo, del cristianismo en el judaísmo y del judaísmo en el cristianismo, es lo fundamental. Pablo no hubiera estado de acuerdo con este párrafo tan radical, este que vamos a leer, que es en el capítulo 17, y esta partecita que va del versículo 17 al 19. Y hubiera buscado qué era bueno o no para tomarlo, y esto precisamente es lo que la Iglesia hizo finalmente. Pero en este párrafo vemos que esta unión no solo es totalmente posible, sino también definitiva. Y este párrafito dice: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. Versículo 18. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Ahora vamos al versículo 20. Y empieza con una lista de cómo se debe cumplir la ley, no solo de paso solamente, sino en toda la profundidad. Y para eso nos da 6 ejemplos que empiezan con la frase, ustedes han oído, y sigue, pero yo les digo esto. 3 corresponden a los 10 mandamientos y 3 a costumbres muy antiguas del pueblo judío. Son 6 ejemplos de cómo Jesús radicaliza la ley de Moisés y cómo la reforma. Veamos.
Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Levítico 19. Y esta es la primera en la que dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarán, y aquel que mate será reo ante el tribunal. ¿Qué es matar? Matar no es literalmente ir y quitar la vida a alguien. Es también no perjudicar de manera alguna a nadie. Es no molestar en lo más mínimo, no insultar. Eso es no matar, porque no solo se mata físicamente, y no solo el que mata físicamente es el que peca. Y Jesús radicaliza esta enseñanza. El todo de todo muestra su radicalidad en el cumplimiento de la ley. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil, ese será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo a la gehenna del fuego. Ser renegado, llamar a alguien renegado es llamarlo hereje, y en fin. Pues, sí, pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida en buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guarda, y te metan a la cárcel. Y aquí viene el yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Viene el segundo ejemplo, versículo 27. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Ya habíamos dicho que la gehenna era un basural en Jerusalén en el que siempre estaba ardiendo el fuego, y es el mejor ejemplo que tiene Jesús para poder explicarnos cómo sería el infierno. Ahora, ¿qué dice de no adulterar? La segunda enseñanza es no cometerás adulterio. Jesús se refiere a que el pecado de pensamiento es tan grande como el de hecho, igualmente radical. Jesús dice que la ley se debe cumplir a su manera, a la manera de Jesús, con toda radicalidad. Muchas veces nosotros nos acordamos de los pecados que hemos cometido de hecho, pero no nos acordamos de los pecados que cometemos de pensamiento. Si bien al rezar el yo pecador decimos pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, pero alguna vez hemos confesado los pecados que tenemos de pensamiento. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que quiere Jesús enseñarnos en este segundo punto, que es el de no adulterar. Tercer punto, versículo 31. También se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio.
repudiar. Jesús se refiere al repudio a la mujer en caso de divorcio y menciona como excepciones la fornicación, que es vivir una pareja sin matrimonio, matrimonio ilícito entre familiares, en fin, y eso en griego se llama porneia, y habla de todas estas relaciones de pareja que van sin tener un cumplimiento de la ley. Eso es a lo que se refiere Jesús. El cuarto punto, versículo 33. Han oído que también se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo, no juren en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea su lenguaje sí, sí o no, no. El que pasa de aquí viene del maligno. No perjurar. Jurar por algo y no cumplir, eso es perjurar. Pero el Señor nos muestra aquí que no es necesario jurar. Se debe ser tan limpio y veraz que todo el que nos oiga sepa que va a darse cumplimiento a lo que digamos. Por eso nos dice que tu palabra sea sí, sí o no, no. Que no haya doblez en nosotros. Al discípulo de Jesús le basta la palabra. Hasta la manera de hablar debe cambiar en un discípulo de Jesús. No jurar quiere decir no comprometerse a algo que no vamos a poder cumplir. Es levantar lo que nos dice uno de los mandamientos, levantar el nombre de Dios en vano. Y estamos acostumbrados muchas veces, te juro que estoy haciendo esto, te juro que voy a hacer esto otro. Estamos jurando y estamos faltando esta enseñanza que nos da Jesús de cómo ser discípulos de Él, de ser veraces, de no tener ningún doblez ni tener nada de que la gente nos pueda decir, no están cumpliendo lo que están enseñando. Vamos al número 5, en el versículo 38. Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo, no resistan al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiere pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Ojo por ojo. No hacer nada en respuesta al mal. Esto nos habla de no pensar en la venganza, no pensar en tener venganza con alguien que nos haya ofendido, que nos haya herido o que nos haya hecho algún daño. No debemos responder al mal con mal. Esa es la enseñanza. Ay, a mí me ha hecho esto, y yo le voy a hacer esto y esto otro. Esa es una venganza, eso es pensar en contra de lo que Jesús nos está enseñando. Jesús pide absoluta pacificación, no pasividad. No es lo mismo pasividad que pacificación. Jesús no nos pide esa pasividad, nos pide pacificación. Hemos visto en las bienaventuranzas los pacificadores.
y esta pacificación que es lo mismo que él hizo en su patria. Como ejemplo de ojo por ojo, podríamos leer la historia de la hija de Jacob y la venganza. Y eso lo podemos encontrar en el Génesis, en el capítulo 34, versículos 5 al 29. Pero nosotros, por amor a Jesús, por querer ser sus discípulos, por querer vivir nuestras vidas de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, a esta nueva ley que Jesús nos da para que podamos tener una vida mejor, no debemos tomar venganza. Pasemos al sexto punto. Versículo 43. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que les persigan, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso también los gentiles? Ustedes, pues, sean perfectos, como es perfecto su Padre Celestial. Amar y odiar. Jesús nos pide orar por aquellos que no nos quieren o que no nos aceptan. Nos habla de apartar el odio o el rencor de nuestros corazones ante el rechazo o la persecución. La persecución no se refiere a ser perseguidos por la justicia humana o ser perseguidos por ser sus discípulos, sino que aquí se trata de aquellos que quieren hacernos daño, material o moral, solo por no ser personas de su agrado. Mi vecino me cae mal. Ay, no, yo no lo vuelvo a saludar más. Ay, la señora del frente está tratando de hacerme daño por cualquier motivo que podamos pensar. Y nos saludamos. No cumplimos con lo que el Señor nos dice. Nuestra regla, la regla del buen cristiano, es cumplir con estas 6 enseñanzas que si las leemos juntas, vamos a ver que todas tienen relación. Todas nos están hablando de cómo debemos cumplir con lo que Jesús nos pide. Y para Jesús es el pedido más radical que nos hace, muy radical, porque termina diciéndonos, sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. Imagínense, nunca, nunca vamos a poder ser como Él. No vamos a poder ser perfectos, porque tenemos dentro de nosotros mismos la naturaleza humana que nos aparta de esta posibilidad de ser perfectos, como Jesús nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial. Pero lo que sí podemos hacer, no para ser perfectos, porque como ya dije, no lo vamos a lograr, no vamos a poder ser perfectos, no vamos a poder llegar a la perfección que Jesús quiere, pero sí, con todas estas enseñanzas, podemos tratar
de vivir, tratar de practicar el amor que Jesús tenía por todos, incluso por los que le crucificaron. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que seamos perfectos cristianos, quiere que seamos perfectos seguidores de sus enseñanzas y que de esa manera podamos tratar de mejorar nuestras vidas, de vivir como verdaderos discípulos de Jesús. Solo tratando vamos a ir mejorando poco a poco, vamos a ir cambiando poco a poco nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra relación con los que nos rodean. Y eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Él perdonó a todos y quiere que nosotros seamos como Él. Que no tomemos la justicia por nuestras manos, que no busquemos la venganza, que no dejemos de hablar a los demás, que no seamos malos con los otros, con los que nos rodean, que no busquemos el pelear, nos quiere pacificadores, nos quiere sanos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Todo eso tenemos que aprender a cumplirlo bien. No matar de ninguna manera. No adulterar de ninguna manera. No perjurar. No repudiar. Ojo por ojo. Y lo más importante, el amar y el odiar. Es algo que no debemos hacer de ninguna manera. El amor tiene que ser la base y el fundamento de nuestra vida cristiana. Si queremos seguir a Jesús, practiquemos tanto las bienaventuranzas que hemos visto en la anterior grabación, como toda esta enseñanza de estos 6 puntos en los que Jesús nos dice cómo ser buenos cristianos.